consultar sobre esto a nuestro invitado. Es un hombre dedicado a la revisión sistemática de los hechos, de los actores, de los contextos políticos. Se graduó con honores como doctor en economía. Es el coordinador para América Latina del prestigioso Centro de Estudios Políticos y Sociales CEPS. Vamos a preguntarle sin más. Bienvenido, Alfredo Serrano Mancilla, a Cruce de Palabras. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por invitarme. A 2 semanas de las elecciones en Venezuela, hagamos un análisis del tablero político, por decirlo de alguna manera, y empecemos por Nicolás Maduro y su gobierno. ¿Cómo calificaría usted este momento? Lo primero es intentar dejar claro que Nicolás Maduro gana las elecciones y quizás hay un primer mal sabor de boca en la resaca inmediata de las elecciones, pero a medida que vaya pasando el tiempo, probablemente se va a ver todo esto de una perspectiva mayor y se va a valorizar de alguna manera esta victoria en un momento muy difícil. Cuando usted dice gana las elecciones, hay una gran cantidad de articulistas de opinión del mundo que hoy, a 2 semanas de estas elecciones, dicen que no fue así, que hubo fraude y que además Enrique Capriles Radons, que es el verdadero presidente de este país latinoamericano. El problema es que el pueblo dijo que ganaba las elecciones Maduro y los articulistas, los organismos internacionales dominantes, hegemónicos, no votan en Venezuela. Sigue votando el pueblo y la mayoría del pueblo, por una diferencia menor que en otras elecciones, han seguido apostando por el proceso revolucionario chavista y creo que esto no lo pone en duda ninguna auditoría, incluso los acompañantes en las elecciones han seguido dando por bien este proceso electoral, que además es valorado incluso por el propio Jimmy Carter, que no creo que sea dudoso en este tipo de contienda electoral. Entonces, lo primero es que hay un presidente legítimo y en ejercicio. Exacto, es Nicolás Maduro, gana las elecciones por los votos que todo el mundo ya sabe, auditando un porcentaje altísimo, lo cual te permite tener un espectro estadístico suficiente como para decir que se han ganado las elecciones, y va a haber la auditoría tal como se ha pedido según el poder electoral, pero las elecciones se han acabado, se han ganado las elecciones y ahora se abre un periodo de presidencia legítima y legal del presidente Nicolás Maduro constitucionalmente. Desde el punto de vista político, si no hubiera sido así, si esos 200.000 votos hubieran estado a favor del candidato de la derecha, de Enrique Capriles Radons, gobernador del estado Miranda en Venezuela, ¿le habría convenido al chavismo hacer fraude, hacer trampa? No, el chavismo ya ha demostrado, sobre todo por la cantidad de elecciones que tiene este país durante la última década, que también es un ejemplo a nivel mundial, ha demostrado saber perder las elecciones. Perdió un referéndum y además también ha perdido las elecciones de Miranda con un contrincante como Lidia Jagua, de tal manera que el chavismo siempre ha dicho ok cuando pierde y lo único que quiere es respetar la voluntad popular, y ahora a Capriles no le queda otra que saber que puede ser un buen segundo con un gran número de votos, pero nunca es fácil digerir una victoria de este segundo nivel, no siendo o no llegando a ser presidente y habiendo perdido 2 elecciones en un periodo de tiempo infinitamente corto. Eso entierra políticamente a Enrique Capriles Radons, que hay quienes dicen que es un hombre muy joven, que ha logrado capitalizar un número no despreciable de votos, que ha instaurado, digamos, una imagen que recoge algunos de los símbolos del chavismo y que eso le va a dar aire para futuras contiendas electorales. ¿Es así o en política no hay nada escrito y en 6 años pueden pasar muchas cosas? Yo creo que si Capriles el domingo 14 de abril hubiera aceptado la voluntad popular y hubiera gestionado ese caudal grande de votos, probablemente hubiera salido reforzado como un líder de la oposición que logra tener un papel protagónico en la nueva etapa que se abre en Venezuela. Sin embargo, el primer desconocimiento a la voluntad popular, la petición de auditorías y ahora ya incluso el desconocimiento de la propia auditoría le hace casi, yo diría, que acabar siendo un líder poco responsable fundamentalmente para ser opositor, tal como el pueblo le ha pedido en términos de votos. Eso creo ¿Por qué hace eso entonces Enrique Capriles? ¿Cómo entender ese comportamiento? Yo creo que no es fácil tener tantos votos pero no ganar las elecciones, y sobre todo no es fácil haber perdido unas segundas elecciones consecutivas. Yo recuerdo bien el 7 de octubre cuando también pensaban que iban a ganar las elecciones y acaba perdiendo por tantos puntos, y ahora también la jornada electoral del domingo también pensaban que iban a ganar las elecciones. Yo creo que es importante ser responsable políticamente, aceptar la derrota electoral sabiendo que tiene mucho pueblo detrás y que puede realmente ser una oposición constructiva, que yo creo que es muy fácil de poder desarrollarse en estos próximos años con el chavismo. ¿Ellos están convencidos de que efectivamente perdieron o están convencidos de que les hicieron fraude? ¿Usted qué cree? Yo estoy convencido que ellos saben perfectamente que perdieron las elecciones por 270.000 votos, y de hecho una muestra, creo que esta suerte de montar este
el ruido en torno a las elecciones es más un fin en sí mismo que un medio. La auditoría no es un fin en sí mismo, es un medio simplemente para intentar llenar del halo de deslegitimización al gobierno chavista, porque no consiguen las urnas lo que realmente sí quiere conseguir con este proceso de desestabilización, de deslegitimación. Yo creo que Capriles tiene todavía la oportunidad de dejar de seguir avanzando en este periodo, en este proceso de antidemocracia, de no respetar la voluntad popular. Yo creo que logró incluso en la campaña electoral dejar atrás al Capriles del 2002, creo que convenció el Capriles que se subió a la embajada de a ese Cuba, mismo, que donde hay imágenes y todo el mundo lo vio. Yo creo que Capriles logró, con un discurso irrespetuoso incluso con los logros sociales del chavismo, y eso atrajo a una gran parte de la población. Esos son votos, eso es una realidad política en este país, pero sin embargo creo que Capriles se pasó de frenada, no sé si por una voluntad propia, no sé si por apoyos externos, no sé si por apoyos internos. Lo que sí es cierto es que si sigue en esta senda de desconocimiento, yo creo que tiene una duración muy corta en su trayectoria política. Pero no está solo en eso. ¿Cómo incluir en ese análisis quienes le están acompañando, que entre otras cosas nada más y nada menos que el gobierno de los Estados Unidos, que hasta 2 semanas después de las elecciones, con un triunfo y un presidente en ejercicio, para volver al punto donde arrancamos esta conversación hoy en Cruce de Palabras, sigue sin reconocer a Nicolás Maduro como presidente? Pero este mundo ya no es el mundo unipolar, ¿no? No es el mundo unipolar donde los Estados Unidos hacían y deshacían a su antojo. Yo creo que en esta gran transición geopolítica en la que nos encontramos... Porque China y Rusia dijeron inmediatamente... China, Rusia han dicho que sí, la propia UNASUR, la Unión Europea dice que sí, hasta el propio Santos dice que sí, luego con la voz más baja dice, bueno, contemos un poco los votos. La propia España en un principio dice que no sabemos, pero luego lo admiten, con lo cual creo que al final el que se queda solo es Capriles con los Estados Unidos, y no hay que olvidar cuál es el rol de los Estados Unidos a nivel mundial hoy en día. Yo creo que tener el apoyo exclusivo de los Estados Unidos en el 2013 no es tener el apoyo de los Estados Unidos en las décadas neoliberales de los 80 y de los 90. De tal manera que ese Capriles sin UNASUR, ese Capriles insultando a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, o incluso ayer creo que en Twitter diciendo algo sobre los asuntos internos de Rafael Correa, cuando la propia Jacobson, incluso en etapa electoral, ya hizo una entrevista en El País donde empezaba a poner en cuestionamiento todo el proceso electoral y proceso democrático. Yo creo que ese Capriles, si sigue contando con el apoyo de los Estados Unidos, lo que no podrá nunca es gobernar Venezuela. Podrá hacer algo con los Estados Unidos, pero no, porque el pueblo venezolano sigue todavía en esta segunda elección diciendo que no. En ese análisis, quien verdaderamente está en una encrucijada es Enrique Capriles Radonsky. Yo creo que Capriles, él, insisto, que se pasó de frenada, y me parece que en este momento seguir desconociendo esto me parece que es un flaco favor para la democracia. Yo recuerdo el ejemplo de López Obrador en México, cuando incluso habiendo mucho más ruido de fraude electoral, tal como sucedió, y habiendo... Yo estaba allí, la gente decía voto por voto, casilla por casilla. Allí, en ese momento, incluso la estrategia postelectoral de López Obrador, de Andrés Manuel López Obrador, acabó dejándolo en el ocaso político. Incluso a día de hoy se ha visto en las últimas elecciones con Peña Nieto. Yo creo que Capriles debería aprender y tener el apoyo estadounidense. Me parece que no siempre funciona, no funciona en la actualidad en América Latina. Vamos a una primera pausa en Cruce de Palabras. Quédese con nosotros, estamos hablando de política, particularmente de Venezuela, pero estas elecciones sin duda y lo que está pasando aquí tiene un impacto regional. Ya volvemos, vamos a hablar de ese tema con nuestro invitado de hoy. Alrededor de América Latina y el mundo, Telesur se ha dado a la tarea de construir espacios de comunicación para fortalecer y promover la integración de los pueblos, propiciando la igualdad, el respeto de los derechos humanos y la justicia social. Con la más extensa red de corresponsales del continente y un amplio equipo de profesionales del periodismo, Telesur refleja la realidad de nuestros pueblos. Facilitamos la democratización de la información como un derecho irrenunciable. Telesur, nuestro norte es el sur.
Cruce de palabras hablando de política, de un tema apasionante que hoy está en las primeras planas de todos los periódicos, de eso se habla en las redes sociales, en la radio, en las televisoras, de la situación en Venezuela tras el triunfo en estas elecciones presidenciales de Nicolás Maduro, tras un hecho sobrevenido, la desaparición física de Hugo Chávez. Y hablemos justamente de Hugo Chávez y de su presencia aún hoy, después de 2 semanas del triunfo de Nicolás Maduro, la influencia que tuvo o no en este proceso electoral. Los articulistas de los cuales le hablaba en el primer segmento dicen también que a Hugo Chávez no le duró mucho su legado, que ni siquiera en un mes logró alcanzar que su candidato ganara con propiedad. ¿Qué cree usted de eso? ¿Es así? No, yo creo que el legado de Chávez, no solo la década ganada que ha habido en Venezuela y que le ha enseñado a toda América Latina que puede haber décadas ganadas, ¿no?, frente a las décadas perdidas neoliberales. Creo que el legado de Chávez está muy presente y creo que es tan presente como que la oposición... ¿Fue el gran elector, el 14? Sí, claro, sí, incluso la oposición tiene que de alguna manera llamar a su comando de campaña Simón Bolívar, incluso tiene que hablar de las misiones sociales. Creo que es un logro. ¿Ese voto sigue siendo un voto anti-Chávez? No, yo creo que lo que se puede leer en las elecciones del 14 de abril es que hay una nueva identidad política en Venezuela, que es el chavismo. Y incluso cuando uno ve la campaña electoral de Capriles, hablando del respeto a las misiones vivienda, hablando desde un respeto a veces incluso exagerado, por no llamarle hipócrita, al comandante Hugo Chávez, dice mucho de cuál es el desplazamiento del eje político en la Venezuela del 2013 versus la Venezuela de los años neoliberales. Yo creo que no podemos solo fijarnos en el número de votos, sino cómo la política gira en torno al chavismo en términos de políticas sociales, políticas económicas. Ahora, ¿qué es el chavista? Yo creo que el chavismo, en última instancia, lo que ha hecho es decirle no a un modelo hegemónico, dominante, neoliberal, el capitalismo neoliberal, y el chavismo lo que sí ha convertido, por ejemplo, en el área económica, es poner en el centro de la acción política al ser humano, dejando atrás el capital. Creo que ha logrado cuestiones que no lo dice el chavismo, sino lo dice el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en su IDH, lo dice la CEPAL en términos de reducción de desigualdades y de pobreza, lo dice la FAO en términos de erradicación del hambre. O sea, son logros sociales, y lo que ha transformado el chavismo es no seguir organizando la sociedad para un poder reconcentrado económico, sino entendido que hay mayorías populares con derechos sociales a la vivienda, a la educación, a la salud, y el chavismo lo que ha hecho es virar en un momento muy difícil de la historia política latinoamericana, allá por los 90s, y transitar de lo que era ese servicio, esa política que hoy día se ve en Europa. ¿Post-neoliberalismo? Definitivamente. Sí, yo creo que América Latina entra en esa etapa post-neoliberal, y justamente lo que ha enseñado Capriles, por lo menos en su representación teatral de campaña electoral, ha sido verdaderamente incluso entender que en América Latina solo puede ganar unas elecciones con una oposición post-neoliberal. Desde la oposición neoliberal, en Argentina se estrellan contra Cristina, en Ecuador se estrellan contra Correa, lo mismo podría suceder el año que viene en Bolivia. Capriles relee de alguna manera esto, y es un logro del chavismo, decirle al nuevo liderazgo político, a los partidos tradicionales, que no se puede ganar elecciones. O sea, el pueblo no le va a votar si sigue planteando las inversiones extranjeras, la privatización del petróleo o una de las privatizaciones en el sector social. El rol y el papel de la UNASUR, la participación de los presidentes y presidentes de distinto signo ideológico, una noche en Lima legitimando, respaldando la democracia venezolana y la decisión del pueblo de escoger a Nicolás Maduro como su presidente. ¿Eso da una idea de la clave regional de lo que aquí está en juego? Venezuela es el país que en el 98 le enseña, insisto, a América Latina que se pueden ganar las elecciones contando con el pueblo y hablando de una manera diferente, dejando atrás el marketing político, y no solo es Chávez, sino viene Lula, Néstor Kirchner y así sucesivamente, Evo, Correa y hasta el propio Lugo en Paraguay. Pero también está Piñera, también está Santos, y con todos ellos se forma una unidad. Lo interesante y lo fuerte de UNASUR es que yo creo que la región ha entendido que es un nuevo polo político, económico en el mundo. Y no le queda otra a Colombia incluso entender que le es mucho más rentable política y económicamente tener una relación mucho más amigable con Venezuela y con Ecuador. Recordar el conflicto que tuvo Colombia. Bueno, la invasión. La invasión, exactamente, ese bombardeo, ¿no?, en frontera, más allá de la frontera colombiana. Digo, porque como esto se llama cruce de palabras, es bueno usar las palabras. Exactamente, la invasión literal que hizo Colombia. Pero yo creo que quizás el papel de Chile todavía no termina de encajar en este nuevo
engrasamiento latinoamericano, ¿no? La región, creo que todavía es dificultoso incluso en la CELAC darle esa presidencia pro tempore a Cuba, ¿no? Creo que no fue fácil para Piñera hace poquito en Santiago de Chile. Pero yo creo que la región ha madurado, ha entendido que tiene que apoyar los procesos democráticos, incluso no solo ha sido en Venezuela, apoyó en intentos de golpe en Ecuador, en los conflictos de Pando en Bolivia, y creo que todavía falta por construir mayor fortaleza para que no ocurran Paraguay y para que no ocurran Honduras. Vamos a hablar de eso, de lo que viene, de qué va a pasar, cuáles son los posibles escenarios en nuestro siguiente segmento de Cruce de Palabras. Ya volvemos. En Telesur construimos espacios para la comunicación basados en la igualdad y la inclusión, garantizando el acceso a la información veraz como un principio fundamental. Solidaridad, respeto y compromiso social. Esas son nuestras premisas para contribuir a la integración de nuestros pueblos. Telesur, nuestro norte es el sur. Una Venezuela estable nos conviene a todos. Esta fue una expresión del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en una entrevista que le hicieron en un periódico de su país, de España, que a propósito ha estado muy interesada en los últimos años en la realidad venezolana. ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son los posibles escenarios que usted analiza para los próximos meses en este país latinoamericano? Yo creo que los próximos meses son de un gobierno que empezará a accionar políticamente. Creo que ya ha dejado entrever que vienen fuertes intentos de revolución productiva, la necesidad, ¿no?, de la transformación productiva de este país para sostener este proceso revolucionario de cambio a favor de las mayorías. Creo que habrá una acción de gobierno en términos de seguridad, seguirá habiendo acciones de gobierno en términos de eficiencia, y yo creo que dejaremos atrás las elecciones para seguir gobernando, que yo creo que en última instancia a la mayoría de la población, incluso hasta los opositores, querrán que sigan funcionando los hospitales, la educación, de tal manera que lo que más le conviene incluso al señor Capriles es que decida si se vuelve a gobernar a Miranda como lo votaron la mayoría allá por diciembre, o si decide hacer una posición constructiva, señalando aquellos temas. Pero yo creo que Venezuela ha enseñado, creo que al mundo, que después de estos momentos de tensión, incluso de estar al borde del precipicio, el pueblo es lo suficientemente grande para seguir pidiéndole a los gobiernos que sigan llevando a cabo políticas públicas a su favor, en su mayoría. Ya hay algunos articulistas, opositores, Enrique Krause, por ejemplo, que dice que la oposición pone su mira en el revocatorio en 3 años. ¿Ese es el punto de foco? Esto es un tema que a mí me parece siempre muy interesante, ¿no? Esta dialéctica permanente que tenemos en América Latina entre las coyunturas y las transformaciones estructurales de cambio. Creo que esta vez parecía que después del 7 de octubre, ganando abrumadoramente el presidente Chávez, iba a haber un periodo largo para ciertas transformaciones que son pertinentes en el país. Sin embargo, ocurre el tema de su enfermedad, luego vienen estas elecciones y otra vez entramos en este momento ya del revocatorio. Yo creo que es importante conciliar de alguna manera, estar pendiente que qué puede pasar en un revocatorio, es un hecho constitucional factible, pero sin embargo lo que yo creo que la población ya no está pensando en qué va a pasar, si a quién va a votar. Me parece que lo que realmente requiere es que se acaben el tema del problema de la inflación, incluso identificar cuáles son los verdaderos problemas que hay detrás de la población. Y yo creo que no podemos estar volviendo ya a mirar un horizonte temporal tan corto, porque este país requiere seguir reinventando el proceso revolucionario bolivariano y seguir con las transformaciones estratégicas que harán sostenible en el tiempo. Hay preguntas a través de las redes sociales. Vamos a dedicar los últimos minutos de hoy de Cruce de Palabras a esas inquietudes. Dice @tropaandina,
¿Qué ha significado UNASUR en la crisis venezolana tras estas elecciones? Bueno, ya de alguna manera lo habíamos planteado, pero ampliemos un poco, ¿no? Es fundamental. UNASUR, yo creo que Venezuela puede estar muy tranquila en tanto en cuanto tenga una UNASUR fuerte. Y no una UNASUR, insisto, solo sostenida bajo gobiernos amigos, sino el propio Santos como miembro muy activo de UNASUR. Yo creo que UNASUR es central en la nueva región latinoamericana que se construye más emancipada. Dice Víctor 2302, si Estados Unidos desconoce al gobierno de Nicolás Maduro, ¿qué ocurre con los acuerdos de intercambio comercial? Yo creo que Estados Unidos se ha especializado en los golpes blandos en el siglo XXI. Por lo tanto, no creo que llegue hasta el final del puerto el tema del desconocimiento, porque además bien sabemos que tienen hasta sus refinerías preparado para el petróleo venezolano. De tal manera, no creo que les sea de gran interés realmente poder llegar a este tipo de chantaje. Es una amenaza no creíble y creo que Estados Unidos no está en una posición como para poder limitar este intercambio que le es favorable en buena parte. ¿De qué manera puede presionar el ciudadano del común? Por supuesto, muy interesado en estos temas de política. Usted ha estado aquí en Caracas por largas temporadas y sabe que en la camionetica, en el metro, en la arepera, en todas partes la gente habla de esto, tiene sus posturas, sus visiones, sus interpretaciones de los hechos. ¿De qué manera ese ciudadano del común puede participar en desactivar, ¿no?, algunos intentos de más violencia? Ya la violencia cobró 9 heridas, vinieron hasta esta sede de Telesur, simpatizantes de Enrique Capriles Radonsky, a asediar a los trabajadores que en ese momento estaban desempeñando sus funciones. Eso fue el pasado 15 de abril, lo transmitimos en directo, estaba allí, es público, es notorio la evidencia de lo sucedido, porque hay quienes creen que eso es mentira, no, pero ahí estuvo. ¿Qué papel le corresponde al ciudadano del común en estos momentos? A mí lo que me llama la atención de Venezuela es que hay un pueblo muy politizado, y lo digo con una envidia desde España, que soportamos tasas de desempleo las que tenemos, y creo que el pueblo venezolano está muy politizado, y además yo creo que es lo suficientemente mayor en democracia para haber respetado incluso aquello que sería hasta inaguantable desde un punto de vista democrático, como ha sido esta desestabilización callejera, ultrafascista, con muertes. Creo que el pueblo venezolano ha sabido tener paciencia, saber que esto se acababa, y ahora lo que va a volver a hacer el pueblo venezolano es seguir trabajando, ir yendo a comer a las cereperías y seguir pensando que este pueblo venezolano, con su petróleo, con sus transformaciones, incluso pidiéndole algunas, haciéndole y el pueblo chavista a favor del gobierno, creo que seguirá avanzando. Yo creo que uno de los aprendizajes que uno tiene como extranjero cuando llega a este tipo de países es que hay un pueblo realmente muy fuerte, muy sólido y muy politizado, de tal manera que sostiene este tipo de avalanchas antidemocráticas. La palabra unidad ha sido llamada por estos sectores políticos en Venezuela, tanto por el chavismo como por la denominada Mesa de la Unidad Democrática. ¿Qué tan realmente verdadera es esa unidad en ambos bandos? A mí es una palabra que a veces es demasiado manida y con un vacío de contenidos impresionante. No puede haber unidad en un pueblo, por ejemplo, cuando hay una parte de una fuerte oligarquía, de un poder reconcentrado. No puede haber esa unión entre una mayoría popular y un sector empresarial que, por ejemplo, provoca desabastecimiento. Es difícil hablar de unidad en un sentido abstracto. Sin embargo, lo que sí creo que hay una gran parte del pueblo venezolano, incluso votantes de Capriles, que sí entienden que deben estar unidos, tranquilos, viviendo pacíficamente en democracia, y eso es lo que me parece que debería de redisputarse el sentido de la unidad, no tanto apelar a una unidad como de mantenimiento del statu quo que defendía la derecha en la época de los 80 y 90, llamar unidad a la relación que pueda tener empresas como la Polar con el resto de la ciudadanía, me parece que a veces es un abuso del lenguaje innecesario, y yo creo que deberíamos de tener mucho cuidado con este tipo de, a veces, seudónimos. Democracia de alto voltaje, decía Carlos El Chacho Álvarez en un programa hace algunas semanas aquí en Cruce de Palabras. ¿Cómo definiría usted este momento de Venezuela, ya para terminar nuestro programa? Sí, es una democracia muy intensa, con una fuerte confrontación, lo cual yo creo que la democracia debe tener esa confrontación pacífica. Yo creo que prefiero una democracia
democracia con confrontación pacífica, que no esa democracia aparente europea, donde casi nada se mueve, todo es muy aparente, ¿no? Y aquí yo creo que hay una democracia mucho más integral y muy viva, y eso es muy saludable. Muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos haberles aportado a este debate que seguramente usted ha hecho en su casa, en su oficina, con sus compañeros, con sus amigos. Hasta una próxima oportunidad. Usted ya lo sabe, en Telesur, 100 penas. ¿Quién te lo hubiese contado? El ex candidato Capriles intenta lavarse las manos y señala ahora al gobierno como el interesado en mantener un escenario fabricado por la oposición que él lidera. Los seguidores del candidato opositor derrotado atacaron 11 centros médicos en el estado Zulia, 8 en Carabobo. Desde afuera nos gritaban, fuera cubanos, váyanse de aquí. Vinieron a acechar a nuestro alcalde, a las autoridades del CNE, las atacaron dentro de su casa. Y aquí estoy, y voy a seguir en la calle todo el tiempo que sea necesario. Estoy en este momento bastante atemorizada por los vecinos con los que habito, ya que me han hostigado desde el día de ayer. Hoy conseguí aceite en la puerta de mi casa, me han tocado la puerta en reiteradas oportunidades. Ya tengo experiencia del año 2002, cuando me quemaron una camioneta Samurai. No es justo que nosotros nos estemos hostigando entre hermanos, no es justo. Yo quiero paz, quiero tranquilidad y una vida digna, es lo único que pido, déjenme en paz. ¿Quién te lo hubiese contado? Solo por Telesur, la señal informativa de América Latina. Aquí en esta laguna de Santo Cristo termina nuestro paseo por el Parque Nacional Sierra Nevada. Abuela, ¿aquí anduvo Simón Bolívar? Sí, por estos páramos y estas cumbres trazó Bolívar la ruta de la campaña del sur. Así como el billete de 50 bolívares. Este gran parque nacional es un bien de todos los venezolanos. Por eso debemos protegerlos y cuidarlos. Exponemos la realidad de las noticias de América Latina y el mundo. Telesur estaba una vez más en el lugar de los hechos, haciendo historia y contando la historia de esas personas que fueron los sobrevivientes. Abordamos situaciones actuales de gran interés para nuestros pueblos. Así estas 8 estrellas que nos dejó el comandante. Un espacio de investigación periodística que analiza a fondo los temas más controversiales. El peligro es que la gente organiza entre nosotros y decidimos qué queremos hacer en nuestra sociedad. Historias que son noticia y que impactan su vida. La represión fue brutal acá en Santiago de Chile y en el resto de las ciudades. Es el mismo gobierno el que reprime de una forma completamente absurda. Reportajes Telesur, todos los miércoles, solo por Telesur. La integración es una de las mayores aspiraciones de los pueblos latinoamericanos. Con este objetivo fue creada en febrero de 2010 la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Su constitución definitiva fue firmada en Caracas, Venezuela, en diciembre de 2011. Con 33 países miembros, la CELAC agrupa a 550 millones de habitantes y abarca una extensión de más de 20 millones de kilómetros cuadrados. Se trata del esfuerzo de integración más amplio en la región e incluye sus principales economías, entre ellas Brasil, México y Argentina. Su consolidación supondría no solo la paulatina desaparición de viejas dependencias, sino la materialización de un sueño, el del libertador Simón Bolívar, quien imaginaba una América unida, solidaria y con plena independencia. Latinoamérica unida. Hoy, en USA de Verdad. En Estados Unidos aumenta la impunidad en los casos de abuso sexual debido al silencio y la intimidación de los agresores hacia las víctimas. En Nueva York,
La policía de ese estado aplica el programa Detener y Cachear, que permite apresar a los ciudadanos sin una razón comprobada. Skid Row, en Los Ángeles, California, es una de las poblaciones que concentra más personas sin hogar en todo el país. Allí las autoridades sanitarias realizan una búsqueda de más de 4.600 personas que estuvieron expuestas a una cepa única de tuberculosis. USA de verdad. Hoy, solo por Telesur. A esta hora, las noticias más destacadas.